Sí. Bueno, lo que tengo que acordarte es... Sí, claro. Ese es mi correo. Esto, todo esto. No, déjale. No, él no saca eso. Él no va a sacar eso. No, déjale. No, pero es capaz. Ese puede sacar. No, es bueno. El método de los dedos oscilantes fue una vida. Si se ve así de negro la presentación, va a ser un bajón. Ah, no, está ahí mejorado, ¿no? No. ¿Se sigue viendo todo negro? Sí, no sé qué. Bueno, recordabas que hay un Hay que darle chance porque. Bueno, vamos a ¿Por qué se ve tan oscuro Y es acá? lo que queremos saber qué tiene abierto. Algo tiene abierto para que se vea así. Ah, este es. Está buscando actualización. Anda, igual, vamos a ver cómo se ve la presentación. O sea, anda la compu, ¿viste? Pero, No, sí, anda, yo ocupé hoy a la mañana. pero no sabemos qué va a pasar en la presentación. Porque si se ve está así de negro, actualizando algo, entonces aparece no azul. creo que va a pasar. No, si yo hoy estaba usando. Se traba. ¿Por qué se traba? Por la cantidad de cosas abiertas y por la actualización. Y no, antes estaba contable, ¿no? Ahí va de a poco. Ahí va. Téngale ¿Y la paciencia. presentación del profe cuál es? ¿Usted ya tiene abierto su presentación? ¿Es esa, no, la del PowerPoint? ¿Cuál es? Una de estas. Déjame a mí. Bueno, ahí le comparto pantalla y ahí te... Qué raro que está así. Sí. Vamos a ver cómo se ve la presentación. Acá está buscando actualización. Pantalla completa. Ahí está. Ahora se ve bien. Ahora volvete a la presentación. Ahí está. Y acá hay que ver cuál de todos. Sí, déjame a mí. ¿Y acá? Este lo vamos a usar. No, acá ponemos mostrar de todos modos. ¿De esta parte? Mostrar de todos modos. Está presentando bien. Ajá, sí. Y ahí ya vamos a la diapositiva. ¿Y acá cómo era? Que no sé cuál es la diapositiva. ¿Esta capaz? Ah, sí. Entra a la Pará. Que entra la diapositiva y ya estamos. Esta es unidad 1. Sí, pero quiero mostrar el programa primero. ¿Y el programa no estaba en PDF? Sí, el programa. No, este es el programa de contabilidad intermedia. Sí. ¿Estará abierto el PDF de cronograma? No, No hay que abrir. Ahí está el programa. Ah, claro, en el cuaderno. Sí. Ahí está. ¿Va a manejar usted o quiere que vaya bajando en miniatura? No, tenés vos.
¿Cuántos hay allá, 99 hay, 98. ¡A la mierda! Acá hay 150 más 98. Santo Jerónimo. Viste que nosotros hoy tenemos 4 horas. Sí, Este jueves no hay clase, el martes que viene no hay clase, el otro jueves tenemos 2 horas. Sí. O sea, tenemos 4, 2, 6 en total para la unidad 1 y 2. sí, ¿Verdad? sí. Lo tengo presente. Hace 3 horas hoy la unidad 1 y después empezar ya con la 2. Para que te Sí, alcance sí. el tiempo del jueves que viene. No sé si vamos a meterle ficha hoy. Buenas tardes. ¿Se escucha los que están virtual? Sí, se escucha. Excelente. Somos muchos. ¿Atrás se escucha? No, más o menos. Capaz vamos a tener que pedirle el parlante. Jorge Cáceres usa el parlante. Bueno, acá estábamos charlando con los colegas acá adelante y estábamos un poco sorprendidos en función a la cantidad de población que somos. Un poco queríamos saber cuántos cursan por primera vez, si pueden levantar la mano. O sea que somos muchos los recursantes. Bueno, ustedes sabrán que este es un año especial. En la provincia de Misiones empezó a tener vigencia la RT 54, la NUA. Entonces, todo lo que nosotros abordemos en este cursado, a partir de este cursado, es con la aplicación de la NUA. Por lo tanto, les recomendamos desde el primer minuto del tiempo que estamos compartiendo con ustedes, que se dediquen a la materia, con mucho cariño, con mucho ahínco, porque la NUA derogó todas las resoluciones técnicas que habíamos estudiado en primero, segundo y tercer año. Han cambiado muchas cosas, han cambiado conceptos fundamentales de la contabilidad y a ustedes les agarra en cuarto año. A otros les agarró en segundo año, a otros les agarra en tercer año, a los de contabilidad superior les agarra en tercer año y lo que han aprendido en primero y segundo año tienen que volver a leer de la NUA, y a otros les toca en quinto año, en auditoría, y a nosotros nos toca en pleno ejercicio de la profesión. Y eso requiere volver a estudiar como si empezaste a estudiar contabilidad desde el principio, desde foja cero. Volver a estudiar como si estábamos en la facultad o estamos en la facultad y nos juntamos con los compañeros de estudio entre 3, entre 4. Leemos la NUA, leemos los libros nuevos y sacamos conclusiones respecto de lo que ya sabíamos de contabilidad y lo que ahora es
la NUA que modifica muchas cosas de las que sabíamos o de lo que sabíamos. De tal manera que desde hace tiempo tendríamos que estar estudiando la NUA para poder estar a la altura de un estudiante de cuarto año, en el caso de ustedes. Y en el caso nuestro, nosotros estamos estudiando la NUA hace como 2 años, porque estamos asistiendo a cursos, estuvimos asistiendo a cursos, a diplomaturas, a jornadas, a charlas, a conferencias virtuales de la Federación Argentina de Consejos Profesionales o de los consejos profesionales provinciales, o se han traído profesores que han redactado la NUA y nos han dado clase en el Consejo Profesional durante el 2024 y durante el 2025, y nosotros por ahí continuamos con muchas dudas, tales así que nosotros, la cátedra, se está reuniendo desde hace un buen tiempo, una vez por semana, 3, 4 horas por semana, a leer la NUA y a leer los libros. Como si tuviésemos 17, 18, 20 años, como ustedes tienen, estudiando y compartiendo una tarde de estudio. Así que, desde el minuto 1 del año 2026, cursada de Estado Contable, les invitamos a que nos imiten, que hagan lo mismo. Porque todo lo que habíamos aprendido desde los conceptos básicos de la contabilidad, concepto activo, concepto de pasivo, concepto de patrimonio neto, concepto de ingreso, ganancia, gasto, pérdida, variaciones patrimoniales, principio de lo devengado, premisas fundamentales, políticas contables, todo ahora está en la NUA. Algunas cosas son parecidas y otras son distintas. Algunas son bastante distintas a lo que habíamos estudiado. Entonces, primera reflexión, de onda nomás, estudiemos la NUA. De onda estudiemos la NUA. Porque si no, dentro de un mes y medio, dentro de un mes o dentro de 2, 3 semanas, nosotros vamos a estar hablando con una terminología que por ahí no se va a entender, porque vamos a cambiarle la terminología que usábamos en primero, en segundo y en tercer año. Desde ya que todos estos cambios se han volcado institucionalmente en los papeles. Mañana se reúne el Consejo Directivo de la facultad y uno de los puntos del orden del día es la actualización del programa de estados contables. O sea que en este cuatrimestre tenemos un programa nuevo. Y les invitamos a que lo bajen, que lo lean, y con ese programa vamos a cursar, y con ese programa nosotros queremos que ustedes vengan a la mesa de examen final y les vamos a preguntar cosas de ese programa, como les recomendamos a todos los que estaban viniendo a rendir los exámenes finales. Vengan siempre con un programa y, si es posible, con un balance en la mano o con el balance que sirve, que nosotros usamos como ejercicio integrador de conocimientos, del cual le vamos a hablar ahora más tarde. Bien. Ustedes sabrán que esta semana, por otro lado, otro tema, esto no es para que se asusten, sino que es para que tomemos las cosas con mucha seriedad.
este año. Viene bien que esté todo en la NUA. A pesar de que algunos autores como Forley Newton escribieron 150.000 críticas, pero él escribe críticas porque no se involucra. No se involucra. Algunas críticas son saludables y otras críticas son como dijo Pasalacqua, no hay que picharse por pichado, pero pichado porque él quiere nomás, porque no se quiere involucrar. Porque tranquilamente podría aportar a la profesión. Bueno, por otro lado, les decíamos, esta semana es una semana especial. Estamos en pleno transcurrir de una medida de fuerza, con protestas de los no docentes y de los docentes. Nosotros hemos adoptado como actitud frente a esta situación la misma actitud que siempre adoptamos, que es venir, tomarnos unos 10 minutos para hacer una reflexión con ustedes respecto de los motivos por los cuales se desarrolla la medida de fuerza, que fundamentalmente pasan por la falta de aplicación del presupuesto, de la ley de presupuesto universitario. Como dijo nuestro presidente una vez, no hay plata y no mandan plata. Entonces, por ahí las cosas que se hacen acá en la facultad nos han dicho que se hacen con fondos propios, no porque viene de Buenos Aires. Así que nosotros tenemos la actitud de venir, tomarnos unos 10 minutos al inicio de la primera clase donde está inmersa la medida de fuerza, hacer una reflexión con ustedes respecto de los motivos. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, algunos estarán medianamente disconformes o medianamente conformes. Pero atendiendo a que nosotros hoy comenzamos un contrato pedagógico con ustedes donde nos comprometemos a compartir los conocimientos que nosotros tenemos con ustedes, y ustedes se comprometen a seguir los pasos que nosotros les proponemos con el objetivo de que lleguemos a junio y todos estén promocionados, no con un 6 rasposo, sino con una buena nota, porque esta es una materia troncal y las materias troncales no hay que aprobar con 6 rasposos, hay que saber, porque de esto vas a laburar cuando te recibas. No, como yo suelo decir, no de seno, coseno, tangente, lo que te enseñan en matemática o en álgebra, o no Sócrates, Aristóteles y sociología, lo que te enseña Diana. Por más que yo soy amigo de Diana y ella sabe que yo digo eso, pero ella es muy ubicada. Esta es una materia troncal, como lo es auditoría y como son los impuestos y como es contabilidad pública. De esto van a laburar ustedes cuando se reciban de contadores. Y nosotros vamos a estar orgullosos de eso. Entonces nosotros aspiramos que ustedes saquen la nota máxima. Pero somos implacables, como ya saben muchos los que no levantaron la mano. Porque nosotros queremos proteger el prestigio que tiene nuestro egresado. Nuestro egresado se distingue respecto de egresados de otras instituciones. Entonces, eso es una puesta en común de todas las cátedras troncales de la carrera, y así tiene que ser. Así tiene que ser.
Pero atendiendo a esto y sabiendo que en la relación docente-estudiante, el estudiante es la parte débil de la relación, nosotros venimos los días de paro, hablamos algunas pavadas respecto de la reflexión sobre la medida de fuerza, pero les damos la clase, sin firmar los libros, sin marcar la asistencia, sin nada. Queda registrado, por supuesto. Pero no queremos que ustedes pierdan el servicio docente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso estamos acá hoy. Y vamos a estar acá cada vez que haya paro, medida de fuerza, o llamarle como quiera. Como dijo hoy Fernando en la clase, no manden mensajes preguntando, ¿cómo era Fernando? No manden mensajes preguntando si se da clase, ¿cómo es? Toma. Nos vieron mandando mensajes, ¿se adhieren o no al paro? Sí, nos adherimos al paro, pero no, pero vamos a dar clases. No se confundan adherirse al paro con dar clases, con trabajar, ¿sí? ¿Nos adherimos al paro? Sí, y no viene nadie. No, ¿nos adherimos al paro? Sí, nos adherimos, pero sí damos clases. No nos preguntes por qué va a ser la respuesta siempre la misma. Andá a clase, ¿sí? O conectate. De última. Yo creo que viniendo a clase se comparten más cosas. Se comparten más cosas. Bien. Presentación. Creo que a todos nos conocen. Creo que a todos nos conocen, pero corresponde que nos presentemos, porque por ahí algunos no nos conocen. De todas maneras, todos nuestros nombres están acá en este material. Mi nombre es Diego Villamayor, yo soy el profesor titular de Estado Contable y me acompaña la profesora adjunta. Juli. Macarena Villamayor y Oscar como alumnos de primera. Presentate. Empezá a hablar. Hola, yo soy Len Bordón y soy ayudante de cátedra, adscripta alumna. Es compañera de ustedes, le faltan 2 materias para recibirse. Está haciendo la pasantía. Programa. Miremos el programa. Programa. No, a ver un poquito. Los horarios. Los horarios, nosotros tenemos los horarios los días martes a las 16 a 18, el primer módulo, 18 a 20, el segundo módulo. Por ahí hacemos una pausa a las 18, por ahí, según el tema, hacemos la pausa antes o la hacemos la pausa después. O no hacemos pausa y el que tiene ganas de ir al baño se va, o el que quiere ir a buscar un mate se busca el mate, según cómo vayamos desarrollando las cosas y nos manejemos con el tiempo. El jueves tenemos clase a las 4, de 4 a 6, es el horario que está publicado. Nosotros hemos visto que de 6 a 8 ustedes tienen un horario sándwich, porque la siguiente materia la cursan a las 20. ¿Es así? Así que, atendiendo a que tenemos un montón de feriados que nos agarran un montón de feriados, es muy probable que algunos jueves o todos los jueves nos bandeemos después de las 18 horas. Nos vayamos después de las 18 horas. ¿Estamos? Así que lo que no preguntamos es si podemos seguir ocupando esta aula después de las 18 o nos tenemos que mudar de aula, pero bueno, ese será otro detalle de menor importancia que vamos a resolver
ahí sobre el pucho. ¿Estamos? Bien. El programa tiene como todo programa. Tiene la presentación, pone el poquito para arriba, tiene la carga horaria. Esto pertenece al ciclo profesional, primer cuatrimestre de cuarto año. Por lo tanto, nosotros queremos que ustedes empiecen a poner el saco de contador, o el trajecito, o el vestido de cóctel de contadora. Por lo tanto, te vamos a hablar como colegas. Así es la manera como nosotros sentimos esta relación que tenemos en cuarto año. Que no la tenemos con el chico de primer año que viene a la facultad con los ojos abiertos a ver de qué se trata esto, ¿no? Acá ya tenemos bien definidos, todos queremos ser contadores, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Entonces, dentro de 1 año y medio, si Dios quiere, nos vamos a encontrar allá en el salón grande y nos vamos a abrazar y nosotros le vamos a entregar el cartón. ¿Sí? Falta, eso sería un trámite que falta. Un trámite que implica aprobar algunas materias más, pero prácticamente tenés que empezar a probarte el saco. ¿Mm? Así que ese es el perfil del ciclo profesional, lo que está redactado así con letra fría. Nosotros queremos, lo sentimos así. Curricular obligatoria, seguile. Ahí está la fundamentación. Les invitamos a que ustedes lean todo esto porque nosotros ahora no vamos a leer, por supuesto. Y después vienen los contenidos mínimos, objetivos generales y objetivos específicos. Objetivos generales, seguile. Objetivos específicos. Y después, donde empieza contenidos, es el programa analítico. Donde empieza contenido es el programa analítico. Esto está en el aula virtual. No, creo que no está, este modificado todavía no está, ¿no? Bueno, vamos a subirlo hoy o mañana, lo subimos en el aula virtual. Y sacamos lo anterior, porque me parece que no sacamos lo anterior. Ah, claro, tenés razón. Tiene que aprobar primero el consejo. Mañana lo aprueba el consejo y después lo subimos. Pero ya trabajamos con este, ¿no? Ya trabajamos con este. Ya tiene el programa, tiene el visto bueno del Departamento de Contabilidad y tiene el visto bueno del director de la carrera, así que mañana es un trámite que se aprueba. Y después viene el contenido. ¿De qué se trata el contenido de esta materia? ¿De qué se trata el contenido de esta materia? Ah, los dos que me dieron no tienen tinta. Porquería. Muchas veces, desde primer año, que venimos graficando que el proceso contable tiene 3 partes. Captación de datos, acá están los comprobantes que fundamentan los hechos económicos. Después, registros contables, acá usamos las cuentas, usamos la partida doble, usamos el libro diario, el libro mayor, sacamos el balance de sumas y saldos y después hacemos el ajuste por inflación y hacemos los ajustes de cierre de ejercicio y sacamos los informes contables. Esto, de acá para la izquierda, era lo que aprendimos en primero, segundo y tercer año. En primero, segundo y tercer año mencionamos los nombres de los informes contables.
porque muchas veces mencionamos estado de situación patrimonial, muchas veces mencionamos estado de resultados, muchas veces mencionamos los otros estados contables también. Pero esta materia se trata de esto, fundamentalmente de esto. Muchas veces, ustedes habrán leído en Palen Acuña, en Forley Newton y en los otros libros, y muchas veces habrán escuchado que nosotros acá adelante les decimos que los problemas básicos de la contabilidad eran la medición o evaluación del patrimonio y determinación de resultados y la exposición. Y por ahí, Palen Acuña hablaba de, antes de la medición, tenemos que reconocer si existe un activo. Y si existe el activo, si existe el activo, si existe el recurso económico. Si existe, lo reconozco y después lo mido o lo evalúo y después lo expongo. Y esos eran los problemas básicos de la contabilidad y muchas veces yo escribí esto en el pizarrón a lo largo de primero, segundo y tercer año. Y les dijimos muchas veces que en primero y en segundo año aprendimos a reconocer si esto es un activo o no es un activo. Aprendimos en contabilidad superior. En contabilidad superior, ¿de qué se trataba contabilidad superior? De medir o evaluar el patrimonio y los resultados. Esto era COSUC. Y esto es estados contables. Y esto es estados contables. Y esto antes estaba en los libros o estaba desparramado en las resoluciones técnicas. Y hoy no está desparramado. Así que a partir de hoy les invitamos a traer todas las veces que vengamos a estados contables, todas las veces que vengan a cualquier materia de contabilidad, con esto en la mano. Porque en todo momento vamos a estar mirando cosas acá, porque hay cosas que estaban sueltas, desparramadas o no estaban en las normas contables profesionales, que estaban en los libros, ahora están todas acá. Entonces, RT 54 lo traen en formato físico o digital, lo bajan de la página de la Federación. Y esto lo encontramos en la RT 16 y lo encontramos a lo largo de la NUA. La NUA tiene capítulos, tiene subtítulos, pero cada párrafo está identificado con un número, así como la Biblia que usamos en la misa. Cada párrafo tiene un número de versículo. Entonces, cada una de estas cosas tiene un número. Entonces, el 14 es premisas fundamentales, empresa en marcha. El 18 es devengado. El 36 es reconocimiento, lo que escribimos ahí. Reconocimiento de un recurso, reconocimiento de un activo. El 49 es medición. Medición. El 49 es medición. Eso sería,
Eso es a grandes rasgos. Después está desparramado por toda la NUA, está desparramado medición en particular. Y exposición no se llama más exposición. Ahora se llama presentación. Presentación. Entonces, cuando ustedes lean el programa nuevo, van a encontrar presentación o exposición. Porque tenemos que empezar a adoptar la terminología específica de la NUA. Ahora se llama presentación. Y eso está a partir del párrafo 51. A partir del párrafo 51 y después sigue, y acá está todo. En el 66 es área, el 22 es concepto activo, el 23 el concepto de pasivo, eso que estudiamos en primer año, ahora es esto. El 24 es concepto de patrimonio neto, el 26 es concepto de ingreso, el 27 es concepto de gasto, el 28 concepto de ganancia, el 29 concepto de pérdida, el 30 resultados diferidos y así. Está todo escrito acá. Son 1079 párrafos, de los cuales en estados contables no tenemos que saber los 1079, pero tenemos que saber un montón. Tenemos que saber e interpretar un montón. Así que los problemas básicos de la contabilidad o las premisas fundamentales, ahora está todo escrito en la NUA. Antes estaba en Fowler, estaba en Palen Acuña, estaban en esos profesores. Y de eso se trata el programa, esto que estamos mirando acá en pantalla. De eso se trata el programa. La unidad 1 es el marco conceptual. La unidad 1, poner un poquito más arriba. Marco conceptual en materia de, antes el programa decía en materia de exposición de los estados contables. Ahora dice en materia de presentación o exposición de estados contables. El marco conceptual. La unidad 2 es el marco normativo. La unidad 1, los grandes conceptos que hacen a la presentación. La unidad 2, las normas que hacen a la presentación. ¿Qué normas legales? Profesionales e institucionales del propio ente o de distintas instituciones que regulan la economía. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores. Por ejemplo, la UIF. Y después viene, a partir de la unidad 3, estado de situación patrimonial o financiero o balance general. La unidad 4, estado de resultados. La unidad 5, estado de evolución del patrimonio neto. La unidad 6, estado de flujo efectivo. La 7, combinaciones de negocio, negocios conjuntos y consolidación de estado contable con conversión de estado contable. Y la 8 y 9, diagnóstico y lectura de la información contable y análisis e interpretación. Ese es el programa nuevo. Y tiene agregados, o sea, no hay grandes cambios en la redacción, hay grandes cambios en el contenido y en alguna terminología que es muy particular a partir de la NUA, ¿no? Y en la bibliografía hay pocos libros nuevos, pero los pocos libros nuevos que hay están incorporados. El que nosotros usamos bastante es este. Es este. Resoluciones técnicas de contabilidad y auditoría comentadas con RT 54, son 2 tomos así, sale 180 lucas o 160, por ahí conseguimos. Este de Mantoban.
Vos no le tocaste nunca todavía, ¿eh? Tocale por lo menos. Este viejito Torres es un profesor viejito que siempre escribe bien, es muy didáctico, es de Rosario, Carlos Federico Torres. Tiene 2 tomos. Este es el título 1 de la RT54 y este es el título 2 y el título 3. Después tenemos el de Petty. El de Petty. Esta Petty es una profe de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencia Económica. También tiene buenos comentarios, ejemplos, ejercicios, así que también lo vamos a usar. Lo estamos usando, ¿no? Por supuesto que estamos reformulando los trabajos prácticos, estamos reformulando todo estamos reformulando. Así que, yo sé que ninguno puede comprar todos. Pero en la facultad, en todas las universidades del país, hay otras soluciones. Y listo, no voy a decir más nada porque encima están grabando todo ahí. Así que después charlamos de eso cuando termine la clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Seguimos. Les prestamos para que lean un ratito. Sí, pero... Después viene la metodología, el cronograma, vamos a mirar un poco. No, ahí no está el cronograma. No, está acá abajo, mira. Por acá uno de estos. Este cronograma. No, ese de COSUB. Ah, Buscarle el programa de Windows. Acá, no, acá está. Para clases. Para clases. No, esto contenido intermedia. Buscar datos, disco de datos. Disco de datos. Estado contable. Acá está estado contable. Acá. Estado contable 2026. Cronograma. Ahí está. Pero andate al principio, Ailén. Hoy es 17 de marzo. Estamos en esto. Características generales de la asignatura, contenido de la misma, tiempo de desarrollo, bla, 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 todo el contenido, toda la presentación. Condiciones de promoción, conformación de grupo, fecha parcial y recuperatorio. Estamos en la unidad 1 ahora, vamos a arrancar la unidad 1, la clase de hoy es de 16 a 20, seguile, Ilem. Después vienes, no, te fuiste. Después viene el jueves que viene, es asueto, día de San José, después el martes que viene, feriado. La próxima vez que nos vamos a ver va a ser el jueves de la semana que viene. Así que van a tener bastante para leer ahora. Después, el jueves de la semana que viene, tenemos que dar unidad 2. Marco normativo. Hoy marco conceptual, el jueves marco normativo. Después seguimos la unidad 2. No, ahí el práctico de la unidad 2, unidad 2, 26 de marzo.
clases 7 y 8, unidad 2 sigue. Después viene unidad 3. Unidad 3 es el martes 31 de marzo. Después viene Semana Santa. El martes 7 de abril seguimos con los prácticos de unidad 3. Y después viene unidad 4, estado de resultados. Y así hasta llegar. Después viene unidad 5. Ahí hay otro asueto académico, aniversario de la UNAM. Unidad 5, estado de evolución. El 23 de abril, unidad 5, que es estado de evolución. Después, el 28 de abril, estado de flujo efectivo. Y después, el 5 de mayo, taller preparcial. Y el parcial es el 7 de mayo, el jueves 7 de mayo. Jueves 7 de mayo, parcial. Adelantamos 5. Eso estaba viejo. Ah, bueno. Entonces el 5 del parcial. Acá dice que adelantamos. ¿Y el segundo parcial? Mandate al segundo entonces. Ahí hay otro asueto. El segundo es 9 de junio, martes. Y el recuperatorio es el martes 16 de junio, o sea, una semana después. Y jueves 18, no, ese repaso me parece. El 23 y el 25 de junio, los coloquios integradores sobre el trabajo final, orales. Y ahí damos las hurras. ¿Estamos? Cronograma, ya están las fechas de los parciales. Y recuperatorio. Y el oral integrador. Diapositivas. Sí. ¿Eh? ¿Cómo? No tiene librería. En Mercado Libre, sí. Y acá tiene, pero no, tiene 3, 4 ejemplares de cada uno. Ahí en Córdoba, casi, Buenos Aires, librería Textos Posadas. Textos Posadas. Está antes de la esquina. En la esquina hay una farmacia. ¿Eh? Esta es la resolución técnica. Y el libro grandote ese sale 180. 2 tomos. Nosotros conseguimos un poco más barato porque compramos varios. ¿Ah? ¿Qué? Sí, pero decile después a los chicos eso. No tengo tiempo. ¿Ah, vos te vas ahora? Ah, después decirle. Bueno, unidad 1, marco conceptual en materia de presentación o exposición de estado contable. Desde ahora ya hablamos de presentación de estado contable.
Pero tampoco vamos a abandonar exposición, porque nosotros queremos formar profesionales que el día de mañana se vayan a Buenos Aires o participen con la gente de Buenos Aires y opinen para modificar las resoluciones técnicas. Acuérdense que las resoluciones técnicas las redactamos los colegas, los profesionales del país. Las resoluciones técnicas son redactadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica. ¿Y quiénes son los que forman la federación? Los 24 consejos profesionales del país. Y cada uno de nosotros que ejercemos la profesión estamos matriculados en un consejo profesional o en varios consejos profesionales del país. Hay uno por provincia. Según dónde vos ejercés la profesión, te podés matricular en una provincia, en dos, en tres o en 5 provincias. Y cuando hay algo que modificar de las resoluciones técnicas, se hacen proyectos y después se somete a periodo de consulta de 2 años, 3 años, a los profesionales del país que opinan, critican, proponen modificaciones y después se aprueba la resolución técnica. Así se aprueba una resolución técnica. Pero ¿quiénes hacen? Hacemos los colegas, hacemos la profesión. Nosotros queremos que ustedes sean nuestros representantes de aquí a 10 años para proponer modificaciones. ¿Estamos? Nosotros aspiramos a eso. Nosotros aspiramos a eso. Nosotros aspiramos a eso, Mauro. Bien. Y nosotros vamos a, yo voy a estar mirando de allá arriba seguramente. ¿Eh? No, tú estás en una casa de 2 pisos. Sistema de información contable. ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo funciona? ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Existen restricciones para lograr esos requisitos? Bueno, ¿cómo funciona el sistema de información contable? Lo venimos estudiando de primer año. El sistema de información contable es un sistema que capta los datos del entorno, de los hechos económicos que suceden en un ente, que modifican el patrimonio de ese ente, lo decodifican en cuentas, en registros contables, y después de procesar toda esa información, se saca información procesada que debe cumplir algunos requisitos para que sea útil esa información. Esos requisitos ya los estudiamos, lo venimos estudiando en primero, en segundo, en tercer año, y siguen estando en la RT16, que sigue estando en vigencia, porque la RT16 es el marco conceptual. Y ahí están todos los requisitos: pertinencia, claridad, aproximación a la realidad, sistematicidad, esencialidad, objetividad, materialidad. Seguirle. Y ese es un poco el resumen de lo que estábamos diciendo. El sistema contable recopila y sistematiza la información proveniente de los hechos económicos, produce informes para la gestión. Pero estos informes para la gestión no es competencia de la contabilidad financiera patrimonial, es competencia de otro segmento de la contabilidad, como el que ustedes ya aprobaron o están por aprobar, información de costos para la toma de decisiones. Estos informes no tienen un formato específico, sino pueden variar según el tipo de ente. Pero estos sí, porque son de presentación externa. Son de presentación externa. Acá tenemos normas de medición, son aquellas que reglan la medición del patrimonio y su evolución, o sea, esto, la medición del patrimonio o la evaluación. Tengo que saber cuánto vale un rodado, cuánto vale la masa forestal de un establecimiento forestal, cuánto vale el ganado en pie
de una hacienda, cuánto vale la yerba, cuánto vale el tabaco, cuánto vale la mercadería de un supermercado, cuánto vale la mercadería de una boutique que se está por cerrar por falta de ventas hoy. ¿Cuánto vale el fondo de comercio? Eso es medir. Es asignar una cantidad determinada de unidades monetarias a un elemento representativo de un recurso económico. Después de medir, que teóricamente lo aprendimos en contabilidad superior, pero no vamos a terminar nunca de aprenderlo, porque siempre aparecen cosas distintas, tenemos que aprender a exponer o a presentar, como dice la NUA ahora. Ahora es presentación. Son aquellas que arreglan el contenido y la forma de los estados contables. Y en quinto año vamos a aprender auditoría de los estados contables. Un auditor independiente verifica la correspondencia de los estados contables con la realidad económica. Y ahí sí, los estados contables pueden ser presentados a terceros, con el informe del auditor. O sea que ahora vamos a aprender todas las normas de exposición y vamos a reaprender todo lo que habíamos estudiado en primero, segundo y tercero, viendo dónde está y cómo está redactado y cómo está tratado en la NUA. Y tenemos que aprender bien porque el año que viene vamos a aprender auditoría y tenemos que aprender la RT37 modificada por la 53. Y en auditoría vamos a estudiar de punta a punta la RT37. ¿Mm? Y ahí sí, un usuario recibe información útil para la toma de decisiones. Seguile. Para que la información sea útil para la toma de decisiones, tenemos que cumplir los requisitos o atributos o cualidades que están en el marco conceptual que es la RT16. Esto no cambió. Esto no se derogó. Sigue vigente el marco conceptual. Pertinencia, la información tiene que tener valor confirmatorio y valor predictivo. Tiene que ser confiable, o sea, creíble, credibilidad. Y para que sea creíble, tiene que aproximarse a la realidad y ser verificable. Y para aproximarse a la realidad, tiene que cumplir esencialidad, neutralidad e integridad. Esencialidad, que tenemos que registrar un hecho económico en función a la sustancia económica más allá de su forma instrumental o jurídica. O sea, dicho de otra manera, si los papeles no dicen la verdad, nosotros tenemos que contabilizar en función a la verdad. Y eso es ahora definitorio que sepamos, ahora que está vigente la NUA. ¿Por qué? Porque la NUA clasifica los entes en pequeños, medianos y restantes. Pequeños, medianos y restantes. Todos los balances del país están clasificados según el tipo de ente en pequeños, medianos y restantes. Los restantes son los grandes. Los restantes son a lo mejor el 5% o menos del 5% de los entes del país. El resto son, en Argentina, pymes y pequeños. Pequeñas y medianas empresas. O entidades sin fines de lucro, o cooperativas, o asociaciones, entidades religiosas, todas que tienen que hacer balance. Y ustedes van a ser los contadores. Entonces, hay muchas dispensas en la NUA de no aplicar determinadas normas si es una entidad pequeña o si es una entidad mediana. Como por ejemplo,
la segregación de los componentes financieros. La segregación de los componentes financieros. Nosotros, desde primer año, les habíamos empezado a enseñar que cuando nos facturan mercaderías con intereses, si los intereses están en la documentación respaldatoria, separamos el valor de costo y el valor de los intereses a devengar a proveedores. ¿Se acuerdan? Y si están escondidos porque son intereses implícitos, ¿qué les decíamos? ¿Tenemos que separar también los intereses? Por más que si son implícitos no están en los papeles, porque están escondidos en los papeles. ¿Tenemos que separar los intereses y contabilizar por el precio contado? Sí, sin embargo no estaban en los papeles. ¿Podemos contabilizar algo que no está en los papeles? ¿Podemos contabilizar algo que nos dice la factura? Sí, les estamos enseñando de primer año. Los intereses implícitos están escondidos en la factura. Sin embargo, nosotros desde el primer día les dijimos, tenemos que separar, aunque no esté escrito, porque conocemos el precio contado. Y sabemos que los intereses implícitos son tantos. Entonces, mercadería, intereses negativos a devengar a proveedores. Separamos, aunque los intereses estén escondidos. ¿Por qué hacíamos eso? Porque la verdadera sustancia del hecho económico hace que nosotros tengamos que reconocer el costo de la mercadería por 9 y no por 10, porque un peso son intereses. Ha de vengar, pero son intereses, son resultados financieros. Y ahora tiene vital importancia en función al tipo de ente. Si es un ente pequeño o mediano, tiene la dispensa de no segregar. Si es un ente grande, tienes que segregar. Pero si es un ente pequeño o mediano, podés aplicar las normas del ente grande en la NUA. Como política contable. Y política contable está escrito en la NUA. Y antes no estaba escrito en ninguna resolución técnica. Así que leamos políticas contables. Políticas contables. Párrafo 71 en adelante. Párrafo 71 en adelante. Es que no hay página. En este librito nos sale más porque este librito traía todas las resoluciones técnicas que no estaban en vigencia más. Pero ahora te venden uno finito. Fernando por ahí tenía. Que es de esta editorial de Repar. Pero vos tenés que... Esta editorial lo que hace es imprimir lo que está en la página web de la Federación. Vos tenés que buscar el párrafo 71. Y leerlo como si estuviera en la misa. Objetividad. Objetividad. ¿Qué objetividad? Objetividad es que al producir la información, esa información tiene que ser neutral, no tiene que estar sesgada. O sea, bajo la influencia de los intereses de un tipo de usuario o de otro tipo de usuario. Si vos querés pedir prestado un préstamo en el banco, el dueño de la empresa te va a decir, mostrame que el balance salga. Primero partamos de la base de lo siguiente. ¿El balance es exacto? ¿La contabilidad es exacta? ¿Es matemática? No. No es, el balance tiene un montón de inexactitudes. Tiene incertidumbres. Yo puedo contabilizar o no contabilizar una previsión, o contabilizar más o menos, porque es más probable o menos probable.
y para vos puede ser más probable, y para él puede ser un poco menos probable, y para él puede ser menos todavía, y eso está aceptado en las normas contables. Vos podés amortizar un bien de uso más que él y más que él, porque te parece que está más gastado o los indicios del desgaste, deterioro, agotamiento, obsolescencia son mayores, y ese criterio tenés vos, un criterio, él tiene, el compañero tiene otro, y el otro compañero tiene otro, y los tres son aceptables. Entonces lo que vas a mostrar de bienes de uso va a ser un valor en un balance, y en el mismo balance él va a mostrar otro y él va a mostrar otro. Y así hay un montón de incertidumbres y de situaciones que hacen que el balance pueda mostrar cifras distintas de profesional en profesional. Al dueño, si tiene que pedir un préstamo del banco, le va a interesar mostrar que lo puede pagar al préstamo. A la agencia de recaudación y control aduanero, al ARCA o a la FIP, le va a interesar saber cuánto es el impuesto que puede recaudar. Entonces, a los accionistas le va a interesar saber cuánto pueden retirar de utilidades, porque para eso invirtieron en la empresa. Hay usuarios que tienen intereses dispares. Y vos no podés hacer un balance para los accionistas, otro balance para el ARCA, otro balance para el banco. El balance es uno solo. Entonces, objetividad. El balance tiene que ser objetivo. No atender a intereses particulares del usuario o del ente emisor. Y tiene que ser completo. Tiene que abarcar todos los elementos del patrimonio y todos los resultados. Tiene que estar ordenado, sistematicidad. ¿Ordenado cómo? Ordenado para que todos los entes del país emitan de la misma manera el balance para que se pueda comparar este balance de este ente con el de otro ente de la misma rama o de distinta rama, o balances del mismo ente año tras año. Entonces, sistematicidad significa que tiene que estar de acuerdo, orgánicamente ordenado, de acuerdo a un ordenamiento preestablecido. ¿Y cuál es el ordenamiento preestablecido del cual no nos podemos apartar? Antes eran la RT8 y 9. ¿Se acuerdan? Para los entes que aplicaban para el común de los entes, y para los que cotizan en bolsa o están bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores o de la Superintendencia de Seguro de la Nación, era la RT26 o sigue siendo la RT26, que tienen que emitir los balances en función a las normas internacionales de información financiera, en función a las NIF, que empezamos a ver en contabilidad superior. Ya. Y cuando ustedes cursaron ya la vimos, mencionamos un poco de eso. Ahora la vamos a mencionar bastante y vamos a compararla con las normas argentinas. Pero, concretamente, ahora lo que tenemos hoy por hoy, en reemplazo de la RT8 y la RT9, es a lo largo del capítulo 3, que es normas de reconocimiento, medición y presentación del activo, y capítulo 4, normas de reconocimiento, medición y presentación del pasivo y del patrimonio neto, y capítulo 6, del cual vamos a anotar el párrafo, que es puramente lo nuestro de estados contables, y se llama capítulo 6, normas generales sobre presentación de estados contables. Normas generales sobre presentación de estado contable. Nosotros tenemos que respetar este capítulo 6.
Párrafo 605 en adelante. 605 en adelante. Pero, fundamentalmente, tenemos que respetar. Bájale ese. Bájale, no, bájale todo. Todo. Bájale todo, minimizale. Minimizale todo. Fíjate cuál es el informe 27. Acá por acá es 37, no, 6. Acá este. Acá está. Este. No, notas de cátedra. Superior, informe. No, el 27. Ahí, bajale normas web. Ahí está. Tenemos que respetar, antes lo que era la RT8 y la RT9, ahora se llama informe 27 del Centro de Estudio de Contabilidad y Auditoría de la Federación Argentina Consejo Profesional de Ciencia Económica. Informe 27 para entidades civiles y comerciales y de servicio, industriales y de servicio. Informe 28 para entidades sin fines de lucro, que tiene este estado de situación patrimonial. Así tenemos que presentar. O sea que ahora los rubros del activo son caja y banco, inversiones financieras, cuentas a cobrar a cliente de moneda, cuentas a cobrar al cliente en especie, crédito impositivo, crédito con parte relacionada, otras cuentas por cobrar en moneda y en especie. Viene de cambio, inversiones, otros activos. Y en el no corriente, inversiones financieras, crédito a cobrar en cliente de moneda, en especie, crédito en positivo, con parte relacionada, otras cuentas por cobrar en moneda, otras cuentas a cobrar en especie, viene de cambio, viene de uso, propiedad de inversión, otras inversiones, activos intangibles y otros activos. Esos son todos los rubros del activo a partir del 1 de enero del 2026 en Misiones. Porque está aprobado la RT54 y el informe 27. Y el informe 28 para entidades sin fines de lucro. O sea, un club. Así que, además de estudiar la RT54, tenemos que estudiar el informe 27 y el informe 28. O sea, conseguir, bajar, imprimir o bajar en la computadora el informe 27 y el informe 28. Volvemos a la diapositiva. Acá el informe 27 tiene el estado de situación patrimonial, seguile. El estado de resultados, seguile. El estado de evolución, el estado de flujo, y tiene inclusive, seguile. El estado de flujo, seguile. Tiene el modelo de las notas. ¿Cómo tienen que ser las notas? O sea, vos no podés sentarte a redactar las notas como querés. Tenés que redactar así. Si no, no pasa el balance en el consejo. Tenés que respetar esto. O sea, tenemos que estudiar bastante este año. Vamos a la diapositiva otra vez. Estamos ahí. Eso significa sistematicidad, orgánicamente ordenada. Comparabilidad, que se puede comparar con balance del mismo ente de años anteriores o de otros entes. Claridad, comprensibilidad. Los balances tienen que emitirse en un momento oportuno. Si es un balance viejo, no te sirve. Vas a tener que hacerlo de todas maneras porque tenés que cumplir con las normas legales. Si viene una cooperativa con 5 balances atrasados, por supuesto que el balance de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 van a ser para cumplir. Pero si te piden que le haga el balance de 2025 y tiene 5 balances atrasados, vos le tenés que decir, tenemos que actualizar los 5 balances anteriores. No, pero yo necesito el 2025 nomás. No. Yo necesito los saldos iniciales del 2025. Tengo que cerrar el 2024. ¿Tener el 2024? No. Y te da el último balance cerrado, que es el 2020.
¿qué vas a hacer vos? ¿Te va a agarrar la cabeza? ¿O te va a poner contento? Vos sos contador. ¿Te va a agarrar la cabeza o te va a poner contento? El compañero dice, el contador, ¿cómo es tu apellido? El contador Smith dice, me voy a agarrar la cabeza. Sí, nos vamos a agarrar la cabeza, pero nos vamos a poner re contentos. Ahí de frente del cliente nos vamos a agarrar la cabeza. Tenemos que hacer 5 balances. 5 balances. No tenemos que hacer solo el 2025. Tenemos que hacer 5 balances. Si vos haces el del 2025, cobra el 2025. Si haces el 2020, 21, 22, 23, 24, ya está pensando en cambiar el auto. ¿No es cierto? Eso les va a pasar dentro de 1 año y medio, 2, 3 años, 4 años. Si Dios quiere. Si no hacen caso y se ponen a estudiar. ¿Sí? Porque para eso nosotros queremos que ustedes estudien. Para eso. Nos vamos a poner re contentos. Re contentos nos vamos a poner. Mirá la cara de Fernando, se ríe solo. Te veo pagando la luz atrasada, todo. Todo. Día. Al día. La tarjeta, todo. Equilibrio entre costo y beneficio quiere decir que el esfuerzo por producir la información útil para la toma de decisiones no tiene que costar más del beneficio que va a tener para el usuario el producido de esa información o el producido de la toma de decisión, de la decisión que tomen con esa información. Impracticabilidad significa que ante la imposibilidad de aplicar una de las normas de las resoluciones técnicas, tenés que dejar constancia de eso. Y la NUA te dice qué hacer cuando pasa esto, equilibrio entre costo y beneficio, y qué hacer cuando se produce la imposibilidad de aplicar una de las normas contables. Pero después miramos cuál es el párrafo, más adelante, en la unidad 2, porque todo tiene acá un párrafo. Y así nosotros le vamos a preguntar en el examen final. ¿Qué dice la NUA? ¿Dónde está la NUA? ¿O cuál es el fundamento? Y el fundamento está en la NUA. Ahora está casi todo en la NUA. O sea, dicho de otra manera, el Padre Nuestro es la NUA. Pero no es el Padre Nuestro como nos enseñó Jesús, que es cortito. Es un chorizo. Es largo. Es largo. Horas y horas de estudio. Horas y horas de estudio. Y así va a tener que ser. Así va a ser el cursado de esta materia ahora, y así va a ser los trabajos prácticos, y así va a ser los parciales, el oral, el final, todo. Porque es así. ¿Estamos de acuerdo? No es para que se asusten, pero es así. Seguimos. Esto siempre pasa. No tenemos la 10, cambiaron la 16, la 17, importante el cambio. No es que algo que usted, ¿por qué me toca a mí? Va a pasar 4 o 5 años, yo creo que van a cambiar de nuevo esto y así. Ustedes van a estar haciendo la profesión, lo que sea, pero es constante el cambio de las normas. No es que es algo. Si te dedican a la parte de impuestos, después. Si ustedes se dedican a hacer impuestos, cambia todos los días. Si se dedican a hacer liquidación de sueldo, fíjate lo que pasó en el Congreso la semana pasada. Se aprobaron las reformas laborales de la ley de contrato de trabajo. ¿Ustedes tienen aprobado derecho laboral? Bueno, ahora tienen que estudiar todo de nuevo. Porque lo que estudiaron y aprobaron ya no está más en vigencia. Tienen que estudiar de nuevo. La materia ya la tienen aprobada.
Tienen que estudiar solo si quieren ejercer la profesión. Seguimos. Estados contables financieros son los informes contables preparados para uso de terceros ajenos al ente que los emite. Objetivo, proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica o financiera en el periodo que abarcan para facilitar la toma de decisiones económicas. RT 16. Seguile. La NUA, en la parte de atrás, después del último párrafo, después del apéndice, tiene un glosario de conceptos. Los grandes conceptos están en el glosario. El glosario tenemos que estudiarlo también a conciencia, porque acá están los grandes conceptos de la contabilidad. Antes no teníamos un concepto de estados contables. Ahora tenemos en la NUA, en el glosario. Por eso esta diapositiva dice NUA, glosario. Y es el mismo texto que ya teníamos en el glosario de la RT 37 de auditoría. La RT 37 ya trajo glosario. Ahora la NUA incorporó con buen criterio un glosario. Y ese glosario dice estados contables. Estados contables. Presentación estructurada de información contable histórica que incluye notas explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o sobre los cambios registrados en ellos en un periodo de tiempo de conformidad con un marco de información contable. Las notas explicativas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. El término estados contables normalmente se refiere a un conjunto completo de estados contables, establecido por los requerimientos del marco de información contable aplicable, pero también puede referirse a un solo estado contable. Todo esto es el concepto de estado contable hoy, en la NUA. O sea que en un examen nosotros le preguntamos qué son estados contables, vos tenés que recitar todo esto. No tenés que recitar, pero tenés que hablar de esto, así, todos estos elementos. ¿Estamos? Seguile, Ilen. ¿Qué hora es? Ah, no, estamos todavía, no hablé tanto al pedo. ¿Ah? Ahí está, me controla, minuto por minuto me controla. Pero con buen criterio la NUA establece un montón de otros conceptos sobre los estados contables que antes estaban sueltos, dispersos, no estaban en ninguna resolución técnica, ahora estaban en libros. Y estaba en la RT 37, porque la RT 37 te dice normas sobre encargos de aseguramiento de balances resumidos. A vos como contador te pueden pedir un balance resumido, te pueden pedir un balance condensado, te pueden pedir un balance especial por fusión, por liquidación, por disolución, por escisión. Son todas cosas que ustedes dieron en sociedades. Te pueden pedir un balance especial para que la empresa se presente en concurso preventivo. Inciso 3 del artículo 11 de la ley de concursos. ¿Ustedes ya aprobaron concurso? ¿Concurso y quiebra? Inciso 3. ¿Qué dice el inciso 3? El inciso 3 de la ley de concurso y quiebra dice que el peticionante de la apertura de un concurso preventivo tiene que presentar un estado detallado y valorado del activo y del pasivo a la fecha de la presentación, actualizado a la fecha de presentación. O sea, tenés que presentar un estado de situación patrimonial mucho más detallado que lo que vimos acá recién en el informe 27, indicando todos los bienes que tenés y todas las deudas que tenés. Y ese balance tiene que estar firmado por un contador y con un informe de contador. Y si vos sos el contador, vas a cobrar. O sea, va a ser un laburo para vos. Y nosotros tenemos que enseñar a hacer ese laburo. ¿Estamos? Para eso estamos en estados contables.
Así como hay este tipo de balances, algunos de estos tipos de balances especiales están escritos en la NUA en el glosario. Como este, estados contables resumidos, información contable histórica derivado de los estados contables, este es en la RT37, completos, pero que contienen menos detalle que dichos estados contables, aunque todavía supone una presentación estructurada congruente con la presentada en los estados contables completos sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o de los cambios producidos en ellos en un periodo de tiempo. Esto es el glosario de la RT37 de auditoría. Seguile. Estados contables individuales. Este sí está en el glosario de la NUA. Son los estados contables que elabora una entidad individual que no controla a ninguna otra. O sea, una entidad, un supermercado común y silvestre, un autoservicio de posada. No tiene ni una entidad controlante ni controlada, no controla a ninguna otra. Estados contables separados. Son los estados contables elaborados por una entidad individual que es una entidad controladora. En tales estados contables, la entidad mide sus participaciones en entidades controladas, negocios conjuntos, en los que ejerce control conjunto o asociadas, utilizando el método del valor patrimonial proporcional. Tenemos que repasar el método del valor patrimonial proporcional cuando lleguemos a la unidad 7. Y estados contables consolidados. Son los estados contables donde se presentan los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, y flujos de efectivo de la controladora y sus controladas, identificadas como un grupo, como si fueran los de una sola entidad económica. O sea, una droguería que tiene 5 farmacias, cada farmacia hace su balance, pero después se tiene que hacer un balance completo de todo el grupo económico. Y eso se llama balance consolidado. Estado contable consolidado. ¿Qué pasó ahí? Los informes contables de presentación externa, entonces, concluyendo, trabajan sobre la representación de la realidad. Se basan en convenciones, pautas, normas y conceptos de los que se valen para lograr esa representación y sirven como guía al emisor y al usuario de la información proporcionada. Tienen como objetivos proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha determinada y su evolución económica y financiera en el periodo que abarcan. ¿Qué normas se refieren a eso? Las normas de medición. Las normas de medición. Para facilitar la toma de decisiones. ¿Cómo se logra eso? A través de la norma de presentación o de exposición de los estados contables. ¿Seguir? ¿Qué es evolución patrimonial ahora? En la RT54. Ya era evolución patrimonial, pero ahora está escrito en la RT54. Evolución patrimonial en la RT54, en el glosario, se entiende que a lo largo de un periodo la cuantía del patrimonio neto de una entidad varía como consecuencia de las transacciones con los propietarios, en su carácter de tales o sus equivalentes en las entidades sin fines de lucro, y el resultado de un periodo que es la variación patrimonial no atribuible a dichas transacciones. El resultado del periodo se compone de los siguientes elementos: ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, impuestos que gravan tales ganancias. El resultado del periodo se denomina ganancia o superávit cuando aumenta el patrimonio neto y pérdida o déficit en caso contrario. Superávit o déficit se llama en entidades sin fines de lucro, en los clubes, por ejemplo. Algunas operaciones no alteran la cuantía del patrimonio neto, por tratarse de variaciones patrimoniales cualitativas, por ejemplo, constitución o desafectación de reservas o capitalización de resultados acumulados. ¿Seguile? En la misma RT54 en el glosario está escrito ahora que es evolución financiera. Evolución financiera. El concepto de recurso financiero a ser utilizado como base para la preparación de las informaciones contables referidas a la evolución financiera deberá integrarse con el efectivo
y los equivalentes de efectivo considerándose como tales a las inversiones de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y están sujetos a riesgos insignificantes de cambios de valor. Las variaciones del efectivo y sus equivalentes constituyen entrada de efectivo y sus equivalentes o salida de efectivo y sus equivalentes. ¿Seguile? ¿A quién? Ahora vamos con los usuarios de la información contable. ¿A quiénes le puede interesar la información contable? Según la doctrina, a los usuarios internos, accionistas, mayoritarios, administradores responsables del área, externos, accionistas minoritarios, proveedores y clientes, Estado, empleados, acreedores, empresas competidoras. Según la RT 16, segunda parte, punto 2, RT 16 sigue vigente, marco conceptual. Inversores actuales o potenciales, empleados, Estado, acreedores actuales y potenciales, clientes. ¿Seguirle? Pero en la NUA, ahora en el glosario, hay un apartado muy especial para los usuarios. ¿A dónde apuntamos esta información que vamos a brindar después de sacar toda el producido del sistema contable? A los usuarios. Y los usuarios son quienes a una fecha determinada se espera razonablemente que podrían tener interés en los estados contables de una entidad. Entre ellos se incluyen A, los usuarios tipo, B, otros usuarios distintos de los usuarios tipo que exigen o solicitan que la entidad les presente su estado contable por diversas razones. Por ejemplo, los órganos de control societario o los organismos de recaudación fiscal o previsional. ¿Qué son usuarios tipo? Ahora se define como los usuarios tipo de los estados contables a, en el caso de las entidades en general, sus inversores, prestamistas y otros acreedores, tanto actuales como potenciales. Entre ellos, y sin constituir un listado exhaustivo, se encuentran los siguientes ejemplos. Un inversor que no participa en la gestión. Un banco ante el cual se presentan los estados contables a efectos de obtener financiación. Un organismo gubernamental o una entidad privada que utiliza los estados contables para tomar decisiones de inversión, financiación o similares, por ejemplo, adjudicar una licitación y celebrar un contrato de prestación de bienes o servicios. O B, en el caso de las entidades sin fines de lucro, no gubernamentales, las personas o entidades que les proveen o les podrían proveer recursos, por ejemplo, los socios de una asociación civil. C, en el caso de las entidades gubernamentales, los correspondientes a cuerpos legislativos o de fiscalización. ¿Cuáles son los estados contables básicos? Entonces ahora. Y ahí, NUA, capítulo 6. En la Argentina. ¿Eh? Acá, falta una vez. ¿Y escribirle? A la miércoles, que son detallistas ustedes. Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta en la diapositiva. ¿Eh? Arriba, supo. Ahí está. Grabarle. Ahora, bueno, ahora cuando sea. Hay que arreglar el programa también. En el programa también En está el programa hay acento. acento. Ahí está, supo. Bueno, está bien. Yo no me había dado cuenta. Vamos a empezar a hablar de las normas argentinas y de las normas internacionales. Las normas internacionales son, hoy ya mencionamos, las normas internacionales de información financiera, las NIF, antes eran normas internacionales de contabilidad, ahora se llaman normas internacionales de información financiera. Pero siguen vigentes algunas NIC y las NIF, y no todas las NIF, pero siguen las NIF son las que se emiten ahora.
Por eso, ahí dice estados contables básicos y está referenciado el capítulo 6 de la NUA y la NIC 1, la NIC, Norma Internacional de Contabilidad 1, que es viejísima. En las normas argentinas se llama estado de situación patrimonial o balance general. En las NIC o en las NIF, en la norma internacional, se llama estado de situación financiera. Nosotros le llamamos en forma indistinta estado de situación patrimonial o financiera. Por supuesto que si vos le empezás a llamar a tu balance de una manera, después, a continuación, por el principio de uniformidad, tenés que seguir respetando ese nombre, ¿no? Pero es perfectamente comparable con el otro ente que le llame de la otra manera, porque tiene la misma información. El estado de resultados es en entidades con fines de lucro, estado de recursos y gastos en entidades sin fines de lucro, porque no persiguen resultados. En las NIF se llama estado de resultados integral. Tiene otra estructura, estado de resultados integral, ya después lo vamos a ver. El estado de evolución del patrimonio neto en las NIF se llama estado de cambios en el patrimonio. Y el estado de flujos de efectivo se llama estado de flujos de efectivo con S, si no me critican acá. A su vez, las normas de presentación o exposición se complementan con los estados contables consolidados, o sea, los estados contables de varias entidades como si fueran una sola, la información complementaria que se revela en notas, ahora no se habla de información complementaria en la NUA, se habla de información a revelar en notas. Es lo mismo, pero empecemos a acostumbrarnos a usar la terminología de la NUA. Información a revelar en notas. Eso significa lo que antes llamábamos información complementaria. Encabezamiento, carátula y notas complementarias con anexos. Las notas pueden ser textos o pueden ser tablas, como antes llamábamos a los anexos. Los anexos se van a seguir llamando anexos, porque la Ley General de Sociedades, que es una norma de mayor jerarquía que las resoluciones técnicas, porque es una ley, le llama anexos. También hay información vinculada. Cuando nosotros bajemos un balance o miremos un balance del aula virtual de estado contable y encontremos el balance de Toyota, por ejemplo, vamos a encontrar que el balance de Toyota tenés que bajar, lo bajás y tiene 300 páginas. Pero tiene 300 páginas porque 290 páginas son memoria y son otra información relacionada con la empresa. Pero la información vinculada es la memoria, la reseña informativa, el informe de la comisión fiscalizadora o del síndico, el informe del auditor independiente. El auditor independiente es el que va a emitir el informe de auditoría que ustedes van a estudiar el año que viene en auditoría, RT 37. Pero el informe de la comisión fiscalizadora o del síndico, ustedes ya saben cómo se hace, porque ya cursaron derecho societario, sociedades. Ya cursaron y ya aprobaron. Y si no les enseñaron, tienen que saber solos. O les vamos a enseñar nosotros. O van a mirar en algún balance cómo se hace. O les vamos a enseñar la RT 15 y la RT 45, que son de síndicos societarios. Recuerden que el síndico societario de una sociedad por acciones, sociedad anónima o sociedad anónima con participación estatal mayoritaria o sociedad en comandita por acciones o sociedad anónima simplificada o sociedad anónima unipersonal, ¿es un contador o un abogado? O sea que el día de mañana a lo mejor vos no sos el auditor, a lo mejor sos el síndico societario. A lo mejor sos el síndico societario. Y entonces tenés que laburar de síndico societario. ¿Te enseñaron a laburar de síndico societario cuando cursaste sociedades? ¿Quién cursó sociedades ya y aprobó? ¿Te enseñaron a hacer el informe del síndico societario?
¿Sociedades dan abogados o dan contadores? Abogados, pero hay un contador. Ahora hay un contador. Tengo entendido que la CONEAU pidió que en cada una de esas materias haya un contador. Ese colega docente tiene que enseñarle a ustedes a laburar de síndico societario, porque de eso van a laburar ustedes, de síndico societario. Nosotros le estamos enseñando a hacer el balance, pero el síndico societario es otro laburo, que van a hacer ustedes. Y si no le enseñaron en la facultad o lo enseñaron, lo aprendieron a los tumbos, como sé que lo están aprendiendo, síndico societario, van a aprender a los tumbos y el día de mañana te van a nombrar síndico societario y vos vas a decir, sí, acepto el laburo, pero vos no sabés hacer un carajo de eso. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Rechazar el laburo? No. No, porque el síndico societario tiene un sueldo. La Ley General de Sociedades dice que los síndicos societarios son contadores o abogados. Si sos vos, si te toca ser a vos como contador, te van a empezar a pagar un sueldo. Entonces, si no te enseñaron en sociedades, te vamos a enseñar en estado contable. Pero antes de que salgas de la facultad, vas a aprender. Y si salís de la facultad sin aprender, después te vamos a enseñar como colegas, porque nosotros seguimos siendo docentes después. Después somos compañeros de profesión y te vamos a enseñar y vamos a enseñarte a lo mejor allá en el consejo, ¿no es cierto? No le vamos a dejar abandonados a los chicos. ¿Estamos? Por eso cuando se reciban, en el consejo les esperamos, allá en el consejo profesional. ¿Estamos? Hay comisión de jóvenes. Y en las comisiones de jóvenes se charlan de todos estos temas. O sea, no quedan en Pampa y la Vía. Vamos a la comisión de jóvenes. O vamos a la comisión de los más viejitos. Lo mismo. Algunos son celosos y no quieren enseñar. Pero nosotros no somos celosos. Nosotros te enseñamos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el día de mañana, si ustedes están en Pampa y la Vía, seguimos siendo docentes. Pero no nos llamen más profe, ¿eh? Llamanos por el nombre, somos colegas. Ya somos colegas. ¿Estamos de acuerdo? Si vos no aprendiste en la materia anterior, te vamos a enseñar acá. O te vamos a enseñar después. No hay problema. Seguimos. ¿Vieron todas las cosas que hay que aprender para laburar de contador? El contador siempre tiene laburo. Muy pocos egresados nuestros no tienen laburo. Por supuesto, algunos pucherean los primeros tiempos, más o menos, van llevando. Pero después, todos, hay lugar para todos, como dice Fernando. Hay lugar, hay campo para todos. Pero necesitamos que ustedes lean acá. Estudien acá. Porque ustedes ni se imaginan, como esto que les estamos diciendo ahora, que ustedes podían hacer ese laburo. Ni saben qué es lo que tienen que hacer, pero ya aprobaron la materia. Aprobaron sociedades, no saben la RT15 y la RT45. Claro, porque le enseñan los abogados. Los estados contables financieros deben reflejar la situación patrimonial a un momento determinado, la evolución del patrimonio durante el periodo, incluyendo un resumen de las causas del resultado asignable a ese periodo, la evolución de la situación financiera por ese periodo que permita conocer los efectos de las actividades operativas de inversión o de financiación. Mirá, se está quedando sin batería, parece esta computadora. Otros hechos a la miércoles.
¿Eh? Ah, bueno, tenemos. Seguile otra vez. Ahí, en la carita cortamos. La evolución de la situación financiera por el periodo que permita conocer los efectos de la actividad operativa de inversión en financiación y otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos de incertidumbre de los futuros flujos de fondos de los inversores y acreedores, que los inversores y acreedores recibirán, dividendos, intereses, etcétera. Y en entidades sin fines de lucro y organismos gubernamentales, debe permitir mostrar que sus recursos fueron obtenidos y empleados de acuerdo con los presupuestos aprobados. Por ejemplo, en el Consejo Deliberante de una municipalidad. Pero los estados contables tienen limitaciones, como hoy ya estamos hablando hoy. Contienen estimaciones. Cuando calculo los incobrables, cuando calculo las amortizaciones, son todas cosas estimadas. Tienen situaciones contingencias de ocurrencia remota que no son reflejadas. Los estados contables no reflejan el valor real de la empresa. La ganancia o pérdida real del negocio solo puede determinarse cuando se vende o es liquidada la empresa. ¿Cuánto vale la empresa? No es lo que dice el balance. Porque a lo mejor vos pusiste toda tu vida ahí y generaste un valor llave autogenerado. Y el que compra esa empresa tiene utilidades aseguradas. Y eso no está contabilizado. El valor llave autogenerado no se contabiliza. No incluye el valor autogenerado de las marcas y las llaves de negocio. Ahí está. La utilización de determinados criterios de medición de activos y pasivos. Por ahí las normas contables te dicen, podés medir los bienes de uso, el terreno al costo o al costo ajustado por inflación. Pero resulta que ese terreno, el valor de mercado de ese terreno es muchísimo más alto. Sin embargo, vos estás cumpliendo con las normas de medición, con la NUA, hoy por hoy, vas a estar cumpliendo si lo medía al costo o al costo represado. Pero mejor información sería si lo medías al valor razonable. No brindan información sobre situaciones que pueden afectar el normal desarrollo de las actividades o el logro de sus fines. Por ejemplo, que aparezca un nuevo competidor, que aparezcan productos sustitutos, que ocurra la pérdida de funcionarios clave o problemas con el personal. Todas esas limitaciones tienen el balance, tienen la información de los estados contables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo que tenemos que leer mucho este año? Bueno, hacemos una pausa de 10 minutos y volvemos. Me voy al baño.